En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el mar de amor, de misericordia, de dulzura, de inmensidad, de santidad, que es tu voluntad, allí nos arrojamos y allí queremos permanecer. Nuestra voluntad fundida en la tuya. Y con tu mismo amor, Jesús, con tu misma ternura, con tu misma confianza y potencia divina, queremos extender el bien a todos nuestros hermanos, el bien que está dentro de tu querer eterno y que ardes en deseos de darlo a todos. Y junto contigo, con el Padre y con el Espíritu Santo, saludamos a la Reina del Cielo. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A través de todas las obras de Dios, junto con María, con todos los santos, con Luisa, queremos dar la gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como era en el principio, así ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a leer una pequeña, bueno, no muy pequeña, pero una visión de María Valtorta, y vamos a ir leyendo algunos trozos del libro de Cielo. Es el volumen 8 de Valtorta, la lectura 130, que se llama En Gergesa y regreso a Cafarnaúm. En Gergesa y regreso a Cafarnaúm. Es ya el tercer año de vida pública de Jesús, y en esos 3 años, Jesús, ¿qué se dedicó a hacer? A estar en un hotel, muy cómodo. No, a andar de pueblo en pueblo por todo su país, de un rincón al otro. Pueblos tan distintos, regiones tan diversas, y aunque más o menos todos eran israelitas, era tanta la variedad. Bueno, pues aquí está en uno de los pueblos que están al otro lado del lago. Y ya está, más bien ya atardeció. El cielo, ya ven, cuando se mete el sol, se ve como amarillo. Baja un poco más y se ve rojo. Y después se hace morado. Pues aquí dice Valtorta que ya está en lo morado. Y les dice Jesús que ya se va. Pero en eso llega una mujer que lo llama desde la multitud y pide que la dejen pasar. Quiere acercarse al maestro. Es Arria, la gentil. ¿Qué significa gentil? No, es en el sentido que se dice San Pablo, el apóstol de los gentiles. O sea,
de los paganos, los que no son del pueblo de Israel. Esos son los gentiles, los que no son del pueblo de Israel y que luego se hacen, pues pueden convertirse. Dice, es Arria, la gentil que se hizo hebrea por amor, o sea, para casarse con su marido, que era israelita. Le curaste su marido, pero, puntos suspensivos, y dice Jesús, lo recuerdo, dejadla pasar. La mujer se acerca, se echa a los pies de Jesús, llora. ¿Qué te pasa, mujer? Rabí, Rabí, ten piedad de mí, de Simeón. Es el marido. Y uno de Gergesa le ayuda a explicarse, maestro, la salud que le diste la emplea mal. O sea, en el pasado el marido había estado enfermo no sé de qué, no recuerdo esa visión, y entonces Jesús lo curó. Le pidió que no empleara mal la salud, que fuera justo, que viviera bien. Entonces, dice, maestro, la salud que le diste la emplea mal, se ha hecho duro de corazón y avaro. No parece ni siquiera israelita. En verdad, la mujer es mucho mejor que él, aunque nació en tierra pagana. Se ha atraído pleitos y odio con su dureza y su codicia. En una de estas riñas le pegaron en la cabeza y el médico dice que se quedará ciego. ¿Y qué puedo hacer yo en este caso? Dice Jesús, ¿y qué puedo hacer yo? O sea, yo ya lo curé una vez, hizo precisamente lo que dijo que no iba a volver a hacer. ¿Qué puedo hacer yo? Y dice, ¿tú podrías curarlo? Mira cómo sufre ella. Tiene muchos niños y todavía pequeños. Si su esposo se queda ciego, la miseria se apoderará de su hogar. Es verdad que es dinero mal adquirido, pero la muerte será una desgracia, porque un marido siempre es un marido y un padre siempre es un padre, aun cuando si en lugar de amor y de pan sea un sinvergüenza y uno que reparta golpes. Eso dice el otro fulano que está allí haciéndola de intérprete, según él. Y dice Jesús, lo curé aquella vez y le dije, no peques más. ¿Ha vuelto a pecar? ¿No prometió acaso no volverlo a hacer? Prometió. ¿No acaso prometió no volver a ser usurero y codicioso si yo lo curaba? ¿Y no acaso que devolvería lo mal obtenido a quien podía y a quien no podía de emplearlo con los pobres? Y dice la mujer, maestro, es verdad, estaba yo presente, pero el hombre no es constante en sus propósitos. Bueno, perdón, no dice si lo dice la mujer o lo dice el otro. No sé quién lo haya dicho. Entonces, estaba yo presente, es verdad, pero el hombre no es constante en sus propósitos. El hombre no es constante en sus propósitos. ¿Ustedes qué dicen? En el volumen 6 del Libro de Cielo voy a estar intercalando de repente algunas lecturas. Es el 22 de julio de 1904, volumen 6. Dice Jesús, hija mía, cuando el alma se propone no pecar, o bien el hacer un bien y no sigue los propósitos hechos,
significa que no se hacen con toda la voluntad. ¿Por qué no hacemos el bien que nos proponemos? Porque no se hacen con la voluntad entera. Y que la luz divina, o sea, significa que no se hacen con toda la voluntad, y que la luz divina no ha tenido contacto con el alma. Porque cuando la voluntad es verdadera y la luz es divina, les hace conocer el mal a evitar y el bien por hacer. Y difícilmente el alma no sigue lo que se ha propuesto, cuando la voluntad es completa y la luz es divina. ¿Qué se requiere para que la luz sea divina? O sea, para que esa luz divina penetre en el alma, que la voluntad sea completa. Es una cosa que se ayuda una a la otra. Dios da la luz de acuerdo a la disposición que ve en el alma, y de acuerdo a la disposición que el alma tiene, recibe la luz. Es una cosa que es mutua. Dice, porque cuando la voluntad es verdadera y la luz es divina, les hace conocer el mal a evitar y el bien por hacer, y difícilmente el alma no sigue lo que se ha propuesto. Y esto porque la luz divina, no viendo la estabilidad en la voluntad, no suministra la luz necesaria para evitar lo uno y para hacer lo otro. Porque si lo diera, pasaría lo que pasó con Salomón. ¿Qué pasó con Salomón? Cuando recién llegó al trono, ¿se acuerdan quién era Salomón? El hijo de David. Por cierto, el hijo que tuvo con la mujer que le robó a Urías, el comandante. El primer niño murió. El niño que fue concebido allí en adulterio murió. Pero después, cuando ya había muerto el esposo, tuvo otro hijo y este fue Salomón. Entonces, cuando él hereda el trono, un día es el segundo libro de las Crónicas, capítulo 1. Fue a la tienda del encuentro, lo que equivalía al templo antes de que existiera, donde estaba el Arca de la Alianza, y dice que esa noche se le apareció Dios allí y le dijo: pídeme lo que quieras que te dé. ¿Saben qué respondió Salomón? Dame pues ahora sabiduría e inteligencia para que sepa conducirme ante este pueblo tuyo tan grande. ¿Y qué hizo Dios? Se lo concedió. Y junto con eso le concedió todo lo que no pidió, es decir, riquezas, poder, todo eso que no pidió se lo dio por añadidura. ¿Por qué lo dio Dios? Porque vio que durante algún tiempo lo usaría bien. Y en efecto, en el tiempo de Salomón, el reino fue muy grande y muy fuerte. Pero ¿qué pasó al final? Salomón empezó a unirse a mujeres que no eran del pueblo, sino que eran paganas, pero paganas no como esta mujer. Esta mujer se hizo israelita. En cambio, aquellas, en vez de que Salomón las convirtiera a la verdadera fe, él se rindió a la fe de ellas y empezó a hacer culto y sacrificio a los ídolos, es decir, literalmente a los demonios, porque esos son los ídolos. Y entonces pues todo se vino abajo. Pero sigamos acá con lo que Jesús le decía a Luisa. Nuevamente, con esto vemos la necesidad de permanecer, de la constancia. Entonces decía acá Jesús:
Porque la luz divina, no viendo la estabilidad de la voluntad, no suministra la luz necesaria para evitar lo uno y para hacer lo otro. A lo más pueden ser momentos de desventura, abandonos de criaturas o cualquier otro accidente, por lo que el alma parece que se quisiera destruir por Dios, o sea, que quiere destruir su yo, su querer humano, para convertirse en lo que Dios quiere, que quiere cambiar de vida. Pero apenas el viento de los accidentes cambia, qué pronto se cambia la voluntad humana. Que se nos muere un pariente, no, sí, ya vamos a ir a misa, pero... Y eso es muy común y muy triste. Dice, por cierto, ya es aniversario de mi abuelita, de muerte, mi abuela paterna. Y también es aniversario, hoy 7 de febrero, de la entrada de Martita en la eternidad. Hoy, hace un año, murió en el 2017, el 7 de febrero. 2 días después de la fiesta de la Virgen Puerta del Cielo, que es el 5 de febrero. Y como pequeño dato más, es día de San Ricardo. No, el 7, es día de San Ricardo. Entonces, volviendo acá. Así que en lugar de voluntad y luz, se puede decir que hay una mezcla de pasiones según los cambios de los vientos. O sea, tengo tal desventura, sucedió esto, ay no, sí, ya me voy a arrimar a Dios. Pero cambia el viento y ¿qué se vio? Que el alma solo se movía por pasiones, por sentimientos y emociones pasajeras. Dice, así que en lugar de voluntad y luz se puede decir que hay una mezcla de pasiones según los cambios de los vientos. Así que solo la estabilidad es la que hace conocer el progreso de la vida divina en el alma. ¿La qué? La estabilidad. Porque siendo Dios inmutable, quien lo posee participa de su inmutabilidad en el bien. ¿Qué significa inmutabilidad? El no mutar, no cambiar. Y cuando cambiamos continuamente, ¿qué somos? Mutantes. Se oye raro, pero eso somos. Un mutante es alguien que muta, que cambia, que no es inmutable. Aunque en nuestra mente un mutante es así como una bestia, una cosa rara. Pero pues eso hace de nosotros la inconstancia. Bueno, volvamos a la visión de Valtorta. Decía Jesús, lo curé aquella vez y le dije, no peques más. Ha vuelto a pecar. ¿No prometió acaso no volverlo a hacer? ¿No acaso prometió no volver a ser usurero y codicioso si yo lo curaba? ¿Y no acaso que devolvería lo mal obtenido a quien podía y a quien no podía, de emplearlo con los pobres? Ay, ¿qué se le contesta? Maestro, es verdad, estaba yo presente, pero el hombre no es constante en sus propósitos. Y dice Jesús, dijiste bien. Y no solo Simeón, ese que está enfermo. Muchos son, como dice Salomón, los que tienen pesas dobles y balanza falsa, y no solo en el sentido material, sino en el juzgar a los demás y en su propio comportamiento para con Dios. Y Salomón dice también, es una cosa sin provecho que el hombre consagre algo y luego se arrepienta de ello. Y dice Jesús, y muchos hacen esto. No lo tomen como dogma de fe, pero alguna vez leí o escuché, basado en alguna revelación privada que no me recuerdo cuál, así que por eso no lo tomen como absoluto, pero que Salomón estaría en el purgatorio hasta el fin del mundo,
porque Dios le dio tanta sabiduría, de acuerdo a como la pidió, de modo que la culpa en las que cayó al final de su vida, después de haber vivido bien durante su juventud, pero ya al final destrozó todo, es tan grave que sí se salvó, pero estará en el purgatorio hasta el fin del mundo, según esa revelación privada que no recuerdo cuál es. Entonces dice Jesús: mujer, no llores, escúchame y sé justa. ¿Qué significa sé justa? Recta, o sea, juzga rectamente, buscando lo que es más provechoso, el bien verdadero. Escúchame y sé justa, porque has elegido una religión de justicia. Ya ven, era pagana, pero se convirtió. Y escuchen bien, ¿qué cosa escogerías de estas dos que te propongo? Curar a tu marido, dejarlo vivir para que siga burlándose de Dios, acumulando pecados sobre su alma, o convertirlo, perdonarlo y luego dejarlo morir. Escoge. Lo que escojas, lo haré. Ta-ta-ta-chan. En aquel tiempo era todavía más difícil quedar viuda. Ahorita no sé, pues, de repente te encuentras una ayuda, hay más posibilidades, hay formas distintas de trabajo, pero en aquel entonces era muy difícil. ¿Qué escogerían ustedes si eso se les pregunta? ¿Y por qué cuando se nos enferma un pariente le decimos a todo mundo que pida? ¿Y qué pida? Que se cure. Eso debemos hacer. No se trata de ser unos indolentes que no nos duela el dolor ajeno, no. Pero no ser tan materiales de pensar que el bien absoluto es la salud. Porque eso no es amar a una persona. Quien ama de verdad a una persona busca su bien eterno. Y si por el bien eterno hay que sacrificar el bien temporal, muchísimo lo vale. Mis amigos saben, porque se los he dicho, que prefiero que se mueran pronto a que se vayan al infierno. ¿Qué? Que prefiero que se mueran pronto a que se vayan al infierno. Y ellos lo saben. Dice que me van a decir como Santa Teresa le dijo a Jesús: con razón tienes tan pocos amigos. Pues no lo sé. Mi abuela me pidió eso también: Señor, llévatelo, pero que no te ofenda. Y mi abuelo murió. ¿Oyeron? Que su abuela le pidió a Dios: llévatelo, pero que no te ofenda. Y dice mi tía: y murió joven. ¿La que se llamaba igual que tú? Sí, no, pero esa era su mamá, no era la esposa. O sea, era la mamá. Mi mamá Conchita pidió que a su hijo se lo... La mamá lo pidió con respecto a su hijo. Bueno, eso es amor, aunque parezca que no. ¿En una carta? Bueno, me imagino que le pidió siempre a Dios, pero él tiene que mejor se lo lleve y si no, no. Lo escribió en una carta: le pido a Dios que mejor se lo lleve, pero que no lo ofenda. Qué amor tan recto hacia Dios, ¿eh? Que no te ofenda a ti. Bueno, entonces, además de la contundencia de las dos opciones que Jesús le da, a ver, lo vuelvo a leer. ¿Qué cosa escogerías de estas dos que te propongo?
curar a tu marido, dejarlo vivir para que siga burlándose de Dios. Y tengan presente que este hombre al parecer tiene dinero. Por lo que han dicho más atrás, es usurero, es decir, presta dinero y lo obtiene pero con grandes intereses y defrauda, por tanto tiene dinero, así que la mujer está acostumbrada a vivir cómodamente. Entonces, curar a tu marido, dejarlo vivir para que siga burlándose de Dios, acumulando pecados sobre su alma, o convertirlo, perdonarlo y luego dejarlo morir. Escoge. Lo que escojas, lo haré. Además de la contundencia de las dos opciones, es muy curioso cómo Jesús le dice, tú escoge. Recuerdo lo que decía el padre Claudio, que la oración de la esposa hacia el esposo tiene más, o sea, de una esposa que se empeña en acompañar su oración con la rectitud y la congruencia. Dice, esa oración tiene más peso que la que haga un sacerdote sobre el marido, porque son una sola carne. Entonces, hay derechos espirituales de la esposa sobre el esposo y del esposo sobre la esposa. Derechos que incluso Dios respeta, porque hay un vínculo espiritual. No solo el vínculo carnal, sino el vínculo espiritual del sacramento. Lo que escojas, lo haré. Sobre eso mismo del matrimonio, hace días leía una página de internet, una mujer cuyo marido le fue infiel y cuando ella se dio cuenta, él decide irse de casa y de vivir muy bien, porque vivía bien, se va de casa y empieza a vivir con una mujer que ya tenía otros hijos en una situación deplorable. Sin embargo, la mujer nunca le guardó rencor y siempre perdonaba y lloraba por él. Lloraba porque se salvara y porque cambiara. Entonces, en alguna ocasión, de repente como que él los visitaba y en alguna ocasión accedió a ir de vacaciones con su verdadera familia porque su amante no estaba. Entonces, en la noche sintió algo muy feo, una presencia mal, y la esposa se puso a rezar el rosario, tranquila. Y dice que mientras su esposa rezaba el rosario por él sintió que algo salía de él, y entonces comprendió la estupidez de lo que hacía. Y ya después fue y se confesó y todo, y ahora dice, no sé cómo obraba de ese modo, pero sé que mientras mi mujer rezaba por mí después de tantos años de oración, sentí cómo algo salía de mí y comprendí mi estado. Bueno, lo mismo, el vínculo fuerte. ¿Por qué será que Jesús se atreve a dejar en manos de la mujer la suerte del marido? Obviamente, Él ve la rectitud de la mujer y sabe lo que va a responder. No creo que a todo mundo le pregunte lo mismo, pero en este caso, sabe lo que va a responder. Y entonces, deja que sea ella quien decida para que todavía tenga más fuerza. Y el sacrificio que ella hará, esa negación de su voluntad y deseos humanos, será la fuerza que sirva para convertirlo. Quizás si él, de por él, hubiera decidido sin involucrar la disposición y el sacrificio de la mujer, habría faltado mucho. Por decir, leímos hace días que en Nazaret Jesús fue a su pueblo, ¿y qué dice el evangelista? Y allí no pudo hacer milagros, no
pudo. Pero bueno, de eso hablaremos al rato. Sí, cuando regresó adulto. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 51, hay un ciego, cuando se da cuenta que está Jesús allí, empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús manda que se lo traigan y le dice: ¿qué quieres que te haga? Dios siempre respeta, pues, pero algunas veces nos pide que nosotros digamos: ¿qué quieres que te haga? Le dijo: Rabuní, que vea. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. No le dijo yo, tu fe. Es la fe de la persona la que causa que sucedan los milagros. Y más que los externos, los internos. Y en este caso, la fe de la esposa mucho tiene que ver para la conversión del marido. Y si no puede obtener que se convierta, puede obtener que Dios se lo lleve antes de que se pierda. O sea, si no puede obtener que se convierta así definitivamente en un santo, bueno, aunque sea que no se pierda. Entonces, dice Valtorta, la pobre mujer se encuentra en una situación de lucha. El amor natural, la necesidad de un hombre que, bien o mal, gane dinero para los hijos. La empujan a pedir la vida. Pero su amor sobrenatural hacia su esposo, sobrenatural, es decir, más allá de los afectos sentimentales y de la necesidad física. Su amor sobrenatural hacia su esposo la empuja a pedir el perdón y la muerte. La gente está callada, atenta, llena de emoción. Hay una multitud ahí, todo el pueblo, en espera de lo que escoja la mujer. Al fin ella, arrojándose nuevamente al suelo, haciéndose del vestido de Jesús, es decir, agarrando con fuerza el vestido de Jesús, dice aquí, como para recabar fuerzas, con lágrimas dice: la vida eterna. Pero ayúdame, Señor. La vida eterna. Dice Valtorta, y parece como si se muriera por la manera con que se deja caer sobre la tierra. Escogiste lo mejor. Sé bendita. Pocos en Israel te igualarían en el temor de Dios y en amor de la justicia. Levántate, vamos a donde está. Yo me pregunto cuántos de los cristianos que van a misa todos los días estarían dispuestos a esto. Señor, llévate a mis hijos, llévate al marido, a la esposa, pero que no te ofendan. Y le dice la mujer: pero ¿de veras vas a hacer que muera, Señor? ¿Qué haré yo? Dice Valtorta, lo humano se levanta del fuego, como ave fénix, sufre, pierde valor. No tengas miedo, mujer. Yo, tú, todos ponemos nuestras cosas en manos del Padre que está en los cielos, y Él arreglará todo con su amor. ¿Eres capaz de creer de este modo? ¿Cuán seguido es que ante una situación difícil, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué esto y qué aquello? Y si el alma se mantiene haciendo un voto de confianza, después las cosas se resuelven un poco. Y cuando pasa el tiempo, los años, dice: ¿y yo que pensaba que todo se iba a acabar? Entonces, ¿eres capaz de creer de este modo? Sí, Señor mío.
Entonces digamos, mientras caminamos, la oración de todas las peticiones y consuelos. ¿Cuál es esa? Padre nuestro. Dice, mientras camina rodeado de mucha gente, recita despacio el Padre Nuestro. Los apóstoles lo imitan y en medio de un vocerío armonioso se levantan las palabras de la oración. La gente se calla porque quiere oír orar al Maestro. Uniéndonos a ese acto que está en acto, en la divina voluntad, vamos a orar junto con Jesús, poniendo, como le dijo a esta mujer, todo en manos del Padre, incluyendo nuestra voluntad. Unidos a la voz de Jesús y acompañándote, Jesús, en ese acto, comprendiendo tu corazón que siente en él el dolor de esta mujer y de todas las madres de todos los tiempos. Decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Como la gente se calló, dice, las últimas peticiones se oyen perfectamente claras en medio de un solemne silencio. Jesús dice, el Padre te dará el pan diario, te lo aseguro en su nombre. Dice Jesús a la mujer y continúa, volviéndose no a ella sino a todos. Les dice a todos, y se os perdonarán las culpas si vosotros perdonaréis al que os hubiere ofendido o causado daño. Él, y se refiere al hombre tiene necesidad de vuestro perdón para alcanzar el de Dios. Así como tenía Jesús necesidad del acto heroico de esta mujer de elegir su conversión y su muerte en vez de la salud y una vida que seguiría en pecado, así como Jesús necesitaba ese acto heroico para obtener la conversión del marido, también para obtener el perdón ante la divina justicia, se requiere el perdón de los ofendidos. Y es que miren, Dios es justo y ama muchísimo a todas las criaturas, pero cuando una persona ha hecho graves daños hacia otras personas, mientras esas personas no perdonen a este pecador, hagan de cuenta que es como si ante el tribunal de la justicia divina estuvieran presentes un montón de demandas. ¿Cómo puede ese justo juez declarar inocente a aquel cuyos ofendidos mandan un sinfín de reclamos para que Dios haga justicia? ¿Dios por justicia? Tiene que escuchar también a los otros. Así que el mejor modo de obtener que una persona reciba el perdón de Dios es perdonándolo nosotros si a nosotros nos hizo algún daño. Porque al dar el perdón, Dios dice, bueno, aquí hay una demanda menos. Así que perdónanos, Padre, como perdonamos. Entonces, dice Jesús, Él tiene necesidad de vuestro perdón para alcanzar el de Dios. Y todos tienen, y otra cosa es que Jesús dice en algún lugar que las ofensas que se le hacen a Él directamente, Él las perdona como nada. Pero aquellas donde entra el mal al prójimo, allí hay más cosas, no es solo Él. Esas requieren más. O sea, de por Él su gusto es perdonar, pero
¿Qué pasa con los demás que son ofendidos? Dice Jesús, y todos tienen necesidad de la protección divina para no caer en pecado como Simeón. Recordadlo. Han llegado a la casa, Jesús entra con la mujer y con ellos Pedro, Bartolomé y Celote. El hombre está echado sobre un camastro con la cara envuelta en vendas y lienzos. Delira. Le dieron un golpe en la cabeza quienes acaban de llegar y está quedándose ciego. Dice Valtorta, pero la voz o la voluntad de Jesús lo vuelven en sí. O sea, Jesús llega y entonces de estar así delirante, como que recobra un poco la conciencia. Dice, lo vuelve en sí. Dice Valtorta, no sé si la voz o la voluntad de Jesús, pues las dos cosas, hombre. Y grita, perdón, perdón, no caeré más en el pecado. Tu perdón como la otra vez. Cúrame como la otra vez. Arria, su esposa. Arria, te lo juro, seré bueno. No emplearé más ni la fuerza ni el engaño. No, dice Valtorta, el hombre está pronto a hacer todas las promesas por temor a morir. Y Jesús le dice, ¿para qué deseas esto? ¿Para expiar o porque tienes miedo del juicio de Dios? ¿Para expiar o por miedo? Y eso, morir ahora no. El infierno, he robado el dinero al pobre, he mentido, he golpeado al prójimo y he hecho sufrir a mi familia. Oh. Y Jesús le dice, el temor no es bueno, es necesario el arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, firme. ¿Qué diferencia hay entre el temor y el arrepentimiento? El temor. Mira, por decir, piensen en una persona que haya matado a otros, que haya robado. Es obvio que sienta temor de ser descubierto, temor de ser vengado, temor de tanta cosa, y no por eso estar arrepentido de lo que ha hecho. ¿Se entiende la diferencia? Pues Judas tenía temor, pero no se arrepintió. Entonces, el tener miedo del infierno no es arrepentimiento, no. El arrepentimiento requiere humildad, requiere reconocer, he hecho mal, no debí hacerlo. Hay quien, aunque tenga temor a causa de lo que ha hecho, no por eso se arrepiente. Y dice, si pudiera hacerlo otra vez, lo vuelvo a hacer. No me arrepiento. Entonces Jesús, conociendo lo que pasa dentro del hombre, le dice, a ver, es temor. Y él, pues sí, es que el infierno, el juicio de Dios, esto y aquello. Pues el temor no basta. Se requiere arrepentimiento, reconocer que has hecho mal, desear no haberlo hecho. Cuando hay verdadero arrepentimiento, el deseo de expiar surge en automático. Zaqueo. Sí, Zaqueo se arrepiente y además ofrece la reparación. Devolveré, y él sí lo hizo, porque ya estaba enfermo antes. Jesús lo cura después de haberle hecho prometer que no volvería a pecar, que no volvería a caer en todo lo que había hecho, y usa la salud para mal. Entonces, segunda. Entonces, arrepentimiento firme. Y grita el otro, la muerte o la ceguera.
Oh, qué castigo no ver más. Tinieblas, tinieblas, no. Y Jesús le dice, si tienes horror de que no veas con los ojos, ¿no tienes de las tinieblas que hay en tu corazón? ¿Y no tienes miedo de las del infierno que es eterno, horrible? ¿De la privación perpetua de Dios? ¿De los eternos remordimientos? ¿De la angustia de haberte matado a ti mismo para siempre en tu alma? ¿No la amas? ¿No amas a tus hijos? ¿No amas a tu padre, a tu madre, a tus hermanos? ¿No piensas que no los tendrás contigo si mueres condenado? No los tendrás contigo si mueres condenado. ¿Qué preguntas las de Jesús? Aquí primero lo está convirtiendo, porque la opción que eligió la mujer era convertirlo, perdonarlo y luego dejarlo morir. Entonces está en el proceso de la conversión, cuyo terreno ya ayudó el acto heroico de la mujer. ¿Sí? Y ahora Jesús no puede forzar esa inteligencia. Entonces habla, pero la inteligencia libre del hombre tiene que decidir. Hay una lectura, es del volumen 6, el 27 de septiembre de 1904. Y dice Jesús, hija mía, la ingratitud humana es horrenda. No solo los sacramentos, la gracia, las luces, las ayudas que doy al hombre, sino incluso las mismas dotes naturales que le he dado, todas son luces que sirven para encaminarlo en el camino del bien. O sea, no solo las oraciones, los sacramentos, sino las mismas cosas naturales y las dotes naturales. Son luces para encaminarlo en el camino del bien y por lo tanto para encontrar la propia felicidad. Y el hombre, convirtiendo todo esto en tinieblas, busca allí su propia ruina. Mientras que, dice allá, son caminos para encaminarlo en el bien, para hacerlo encontrar la propia felicidad. Pero el hombre lo convierte en tinieblas y busca allí la propia ruina. Y mientras allí busca la ruina, dice que busca mi propio bien. Así está escrito, no sé si es un error, pero también podemos convertir las cosas que decimos que hacemos para Dios, supuestamente haciéndolas supuestamente por gloria de Dios, pero buscando en ellas nuestra propia voluntad, nuestro interés. Dice, esta es la condición del hombre. ¿Se puede dar ceguera e ingratitud más grande que esta? Mi único consuelo y gusto que me puede dar la criatura en estos tiempos es el sacrificarse voluntariamente por mí. Porque habiendo sido mi sacrificio todo voluntario por ellos, donde encuentro la voluntad de sacrificarse por mí, me siento como recompensado por lo que hice por ellos. Por eso, si quieres aliviarme y darme gusto, sacrifícate voluntariamente por mí. La Virgen les dijo a los pastorcitos, muchos pecadores van al infierno porque no hay quien se sacrifique por ellos. Y es que, aunque está el sacrificio de Jesús, de algún modo, cuando otro ser humano se sacrifica por otro ser humano, es como si se abriera el canal para que el sacrificio de Jesús llegara más fácilmente, más fuerte, más directo hacia esa persona que por sí misma no lo merece y no tiene la capacidad en ese momento de recibirlo. De algún modo el sacrificio de otro ayuda a disponer a ese
con Gloria Polo, cómo obtuvo volver porque un viejito vio en un periódico con el que estaba envuelta la panela que compró la noticia de que una mujer le había caído un rayo y que había quedado toda quemada. Y entonces él le conmueve tanto a este viejito santo que grita, ¡no! O sea, no, Dios le hizo sentir que no estaba preparada a morir, y entonces él tiene un acto de profunda compasión y suplica a Dios por ella. Y por ese acto de él, ella obtiene volver. Entonces, sí, no la conocía, obviamente. Él vivía en las montañas de Colombia y ella en Bogotá, creo. Que creía que se llamaba odontóloga. Es que ella era odontóloga y eso decía el periódico, que a una odontóloga le cayó un rayo. Él pensó que así se llamaba. Rezaba por odontóloga. Ni el nombre lo tenía bien, pero como el amor tan... No la conocía, no era nada de él, y tiene un acto así de un arrebato de amor. No, mi hermanita, sí, dijo eso, mi hermanita, no, mi hermanita, la que no conocía. Y al pensar en esto me molesta cuando vemos las noticias y que mataron a fulano, que pasó, pero así sin nada de nada. Sí, pues dice, como dice San Pablo, con mis sufrimientos completo lo que le falta a la pasión de Jesús. O sea, aunque Él hizo todo lo que Él tenía que hacer, sin embargo, nos invita como colaboradores. No traigo aquí el catecismo donde habla de eso, que invita a los primeros destinatarios en recibir la redención a ayudarle en esa labor. Y hay un documento del Papa Juan Pablo donde habla de eso, de cómo el hombre puede ayudar uniéndose al sacrificio de Jesucristo para la salvación de otros. Entonces, tienes miedo, tienes horror de que no veas con los ojos y no tienes de las tinieblas que hay en tu corazón. Y no tienes miedo de las del infierno que es eterno, horrible, de la privación perpetua de Dios, de los eternos remordimientos, de la angustia de haberte matado a ti mismo para siempre en tu alma, para siempre. ¿No la amas? ¿No amas a tus hijos? ¿No amas a tu padre, a tu madre, a tus hermanos? ¿No piensas que no los tendrás contigo si mueres condenado? Y no, perdón, expiar aquí, sí, aquí. También la ceguera, Señor, pero no el infierno. Aún en lo que está diciendo hay mucho de egoísmo, si lo notan, pero aunque sea ya hay algo de arrepentimiento y ya hay algo de resignación. Expiar, sí, quiero expiar. Dice, que no me maldiga Dios. Señor, tú arrojas los demonios y perdonas las culpas. No levantes tu mano para curarme, sino para perdonarme y librarme del demonio que me tiene como presa. Pon una mano sobre mi cabeza, líbrame, Señor. Ya está convertido, aunque sea por ese momento. Líbrame, Señor. Entonces, si se fijan, pidió que lo perdone, pero a la vez pidió expiar aquí, o sea, no curarse, pero expiar, permanecer. Y le dice Jesús, no puedo hacer 2 milagros. Reflexiona, si te libro del demonio, te dejaré la enfermedad. ¿Por qué no puede Jesús?
Lo que les decía hace rato del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, verso 4, que fue a su tierra y allí todos decían, el carpinterillo ese que anda de loco por allá. Y dice, y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos. ¿Por qué no puede? ¿Qué es la fe? Dice el catecismo, no recuerdo el número, pero dice el catecismo que es la adhesión voluntaria del hombre a Dios. Mientras la criatura no se adhiera a Dios, Dios no puede hacer. Sí, en su pueblo también sus mismos parientes lo juzgaban de loco. Entonces, ¿cómo la voluntad humana le ata las manos a Dios y no lo deja hacer? El lunes subí el Cerro Gordo con un amigo por un camino que no es camino, es decir, por una barranca entre muchas piedras, es decir, trepando piedras todo el rato y ir esquivando y cortando hierbas, varas. Y a la bajada, al ver el camino así, todo enyerbado, las piedras, me vino a la mente aquel trozo de la Biblia que dice, preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos, que todo valle sea rellenado y todo monte rebajado. Pensaba, Dios, aquí, muy fácil podría decir, hágase el camino, y aquel pedrerío y aquel yerbajal se habría hecho una autopista. ¿Por qué no podría hacerlo Dios? Claro que podría. Pero eso que Dios puede hacer con las cosas materiales, no lo puede hacer con los corazones humanos. Dios no puede llegar y decir, pues aquí, así se hace. No. En el sendero, que es al que se refiere ese trozo de la Biblia, el sendero hacia el corazón humano, Dios no puede llegar y decir, aquí mis chicharrones truenan, según ese dicho mexicano, que significa aquí lo que a mí me gusta y nada más. No, porque en esas piedras que hay en el camino de mi corazón y en esos yerbajales de hierbas espinosas y venenosas, corre mi voluntad, están mis actos decididos por mi voluntad. Y Dios no la va a quitar si yo no quiero. Entonces, Jesús aquí le dice, no puedo hacer 2 milagros. No es que Él, como Dios, no pueda. Como Dios iba a decir, lo puede hacer todo, pero alguna vez le preguntaron al Papa Juan Pablo II que si Dios verdaderamente podía hacer todo, que si era omnipotente en todos los sentidos. Se lo preguntaron unos jóvenes y el Papa dijo, en un cierto sentido Dios no es omnipotente, porque en el corazón del hombre no puede hacer lo que quiere si el corazón humano no lo acepta. Entonces, además, Jesús mismo no puede ir en contra de la sabiduría y la justicia divina. Eso es muy importante. No puede dar algo que no servirá para el bien. No puede dar algo que hará mal. Sí, la criatura con su libre albedrío es quien decide si lo que Dios da sirve para bien o para mal. Y es por eso que aún Jesús, dice el Evangelio, en boca del profeta Simeón, está puesto como signo de contradicción, como causa de caída y de resurgimiento para muchos, porque depende de la voluntad de la criatura. La voluntad humana pues le ata las manos a Dios y Dios no puede hacer todo el bien que quisiera.
Por eso el reino de la divina voluntad será tan feliz, porque quienes vivan en él le habrán dado su voluntad completa a Dios, y entonces Dios tendrá la libertad de obrar como Dios en la humanidad. El mal en automático desaparece, porque es la voluntad humana la que le da entrada. Entonces, no puedo hacer 2 milagros. Reflexiona, si te libro del demonio, te dejaré la enfermedad. No importa, eres Salvador. Y dice Jesús, hágase como quieres. Pero fíjense, primero lo ayuda a querer lo que es más recto, y cuando el alma ya decide por sí, ayudada con la luz que Jesús le da, pero lo decide libremente, entonces Jesús dice, muy bien, hágase como quieres ahora, como ahora quieres. Y la palabra, hágase, su acostumbrado fiat. Hágase como quieres. Procura aprovecharte de mi gracia, que es la última que te hago. Adiós. ¿Será porque Dios se cansa de perdonar? No. Pero este hombre necesita ponerse las pilas, como se dice, y corresponder. Porque si no aprovecha esta, ya no tendrá disposiciones para recibir otra gracia que Dios, claro, quisiera darle. ¿Sí? Hay una justicia divina. Entonces, dice, no me has tocado. Tu mano. No dejamos de ser humanos y materiales y de tener la necesidad de tocar, de ver lucecitas, de oír sonidos, de ver videos. Cuando nos confesamos nos gusta que el Padre nos ponga la mano así en la... Pues, eso es falta de fe, la verdad. Porque la palabra de Jesús es más poderosa que su contacto. Pero nosotros tenemos necesidad de que pase el Santísimo y lo tocamos. Bueno, y Jesús todo dulce. ¿Qué hace Jesús? Dice, Jesús le da gusto y pone su mano sobre su cabeza y sobre su pecho. Su palabra bastaba. Es por eso que Jesús halaga a aquel centurión romano que le dijo, no es necesario que vayas a mi casa. Basta una palabra tuya para que quede sano. Y Jesús dice, válgame, fe como esta no la hay en todo Israel. Y eres pagano. Creer que con la palabra basta. Entonces, dice, él como está vendado, a tientas busca la mano de Jesús para tomársela. La encuentra, llora sobre ella sin querer desprenderse, hasta que como un niño se duerme, apretándola contra su calenturienta mejilla. Jesús poco a poco zafa su mano y sale sin hacer ruido alguno. Lo mismo hacen la mujer y los 3 apóstoles. Dios te lo pague, Señor. Ruega por tu sierva. Eso dice la esposa. Y Jesús le dice, continúa siendo buena. Continúa. Persevera. Sé constante. No seas de un ratito sí y un ratito no. Ay, es que la perseverancia. Voy a seguir leyendo y ahorita leemos otras cosas. Dice, levanta su mano para bendecir la casa y a la mujer, sale a la calle. El alboroto de miles de preguntas curiosas retruena en el aire. Pero Jesús hace señal de que se callen. ¿Qué tipo de preguntas serán? ¿Ya se murió? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿O lo curaste? ¿O qué? El morbo ese humano. Pero Jesús hace señal de que se callen y de que lo sigan. Toma el camino
No habla allí luego afuera de la casa, sino camina. La noche lentamente va cobijando la tierra. Jesús sube a una barca que se balancea cerca de la ribera y desde allí habla. No ha muerto, ni tampoco está sano. Su alma vio sus culpas y tomó el justo sendero. Vio sus culpas. Iluminación de conciencia. Pero le toca al alma decidir y tomó el justo sendero. Ha sido perdonado porque quiere expiar. Entonces no ha muerto, tampoco está sano, vio sus culpas y está perdonado porque quiere expiar. Todos vosotros sostenedlo en su camino hacia Dios. Pensad que todos tenemos una responsabilidad respecto del alma de nuestro prójimo. Ay de aquel que da escándalo, es decir, del que obra mal. Pero también ay de aquel que con su modo intransigente llena de temor a uno que apenas ha nacido al bien, rechazándolo contra la severidad del camino en el que entró. Todos pueden ser más o menos maestros y maestros de su prójimo, o sea, enseñar algo. Y tanto más si el prójimo es débil y no conoce la sabiduría del bien. Os exhorto a que seáis pacientes, dóciles, longánimes con Simeón. ¿Qué es longánimes? ¿Qué es la longanimidad? En latín significa, lungo es largo, anime es alma. Tener un alma grande, amplia, o sea, ser generoso. Y a la vez significa permanecer en el ánimo, tener un ánimo estable, no ser, ¿cómo se dice ahora? Bipolar. Ser longánime es lo contrario de ser bipolar. Permanecer en un ánimo estable, constante. También es benignidad, clemencia, generosidad, y es uno de los frutos del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:22. Entonces sean longánimes. Y ser longánime significa que no porque en un momento me haga una de las suyas, me voy a poner a responder con la misma actitud. No. Ser pacientes como Dios. No cambiar a las situaciones y al capricho del que está enfrente. Dice, no le mostréis odio, rencor, desprecio, ni le digáis palabras irónicas. Palabras irónicas. ¿Qué es eso? Ah, pero antes tú bien que eras así, ¿verdad? Ya ves. Con nuestra dureza obligamos a quien trata de resurgir del bien, lo obligamos a volver al mal, porque lo seguimos tratando como malvado. Dice, no le recordéis el pasado, esto es, lo que fue consigo mismo, lo que fue para con vosotros. El hombre que se levanta después del perdón, después de un arrepentimiento sincero, tiene deseos de ser bueno, pero también el peso, la herencia de las pasiones y costumbres de un pasado. Y nosotros les exigimos una perfección que nosotros no somos capaces de dar. Es menester saber ayudarlo a que se vea libre de esto y con mucha discreción, sin hacer alusión al pasado. De otra manera se hace algo imprudente que es contra la caridad y contra el ser humano. Recordar al culpable arrepentido sus culpas es lo mismo que envilecerlo. ¿Al culpable qué? Arrepentido. Al culpable no arrepentido es caridad recordarle con caridad el estado de su alma. Pero una vez que se ha arrepentido, debemos hacer lo que hace Dios. ¿Y qué hace Dios?
olvidar. Dice, recordar al hombre su pasado es lo mismo que despertar sus pasiones, y algunas veces el que éstas recobren mayores fuerzas cuando ya se las había vencido. Jesús le dice a Luisa, ya no pienses en tu pasado, en tus pecados del pasado. Cuando un alma se ha lavado en el sacramento de la confesión, convencida de haber hecho mal, no tiene por qué volver a pensar en el pasado, porque es una afrenta a mi misericordia. Si eso es una afrenta, recordarlo en nosotros mismos, ¿cuánto más echárselo en cara al que está resurgiendo? Pues reparar siempre estará bien, pero sin dejar que se convierta en desconfianza en Dios. O sea, hay un recuerdo de las culpas que sirve para reparar y que por tanto aumenta el amor. Y hay otro que sirve para sentir desconfianza del perdón de Dios. ¿Sí? Y dice, en todo caso, es lo mismo que volver a traer a la mente las tentaciones. No pongáis en tentación a vuestro prójimo, sed prudentes y caritativos. Dios no quiso que vosotros cometierais ciertos pecados, alabadlo. O sea, Dios obviamente no quiere que nadie caiga en pecado, pero aquí, para que las personas no se sientan muy soberbias, les dice, Dios no quiso que cometieran cierto pecado, es decir, no cometiste cierto pecado, alaba a Dios porque a Él se le debe. Pero no os pavonéis de vuestra rectitud para molestar a quien no lo ha sido. Sabed comprender la mirada suplicante del que se arrepiente, que querría que vosotros olvidaseis todo y que comprendiendo que no olvidáis, al menos os suplica que no lo mortifiquéis trayéndole a cuenta su pasado. No digáis, fue un leproso en su alma, para justificar vuestros desmanes. ¿Qué es un desmán? Acción injusta, abusiva, soberbia que se comete contra una persona causándole daño. Entonces, usamos los males de los demás para justificar nuestra dureza hacia ellos. Dice, al leproso en el cuerpo después de la curación y de las purificaciones se le admite otra vez entre la gente, pues lo mismo debe suceder con el que ha sido curado del pecado. No seáis como los que se creen perfectos y no lo son porque no tienen caridad para con sus hermanos. Rodead más bien con vuestro amor a los hermanos que resucitan a la gracia, para que una buena compañía impida nuevas caídas. Yo sí me junto con esa persona, pero si es perfecta. Por favor. Apenas ves un pequeño detalle, un pequeño defecto, ay no, ya no quiero hablar contigo, ya no quiero nada contigo. ¿Qué caridad es esa? Dice, no queráis ser más que Dios, que no rechaza al pecador, que se arrepiente. ¿Al pecador que qué? Que se arrepiente. Y lo perdona y lo vuelve a admitir a su compañía. Y si ese pecador os hizo algún mal que no puede repararse, no os venguéis ahora que no puede infundir miedo. Perdonadle y tenedle mucha compasión, porque él fue un pobre que no tuvo el tesoro de la bondad. Amadlo, porque con el dolor que os dio, os proporcionó un medio para merecer un premio mayor en el cielo. ¿Qué? ¿Qué hay que hacer a quien nos ha causado dolor? Amadlo, porque con el dolor que os dio, os proporcionó un medio para merecer un premio mayor en el cielo. Dice Luisa, cuando Jesús la enseñó a amar a los demás como imagen de Él, en el volumen 1, dice, un día después de la comunión me dio una luz tan clara sobre el gran amor que Él me tenía y sobre la volubilidad e inconstancia de las criaturas,
que mi corazón quedó tan convencido que de ahí en adelante ya no ha sido capaz de amar a ninguna persona, humanamente hablando. Y se me enseñó el modo de cómo amar a las personas sin separarme de Él, es decir, con mirar a las criaturas como imagen de Dios, de modo que si recibía el bien de las criaturas, debía pensar que solo Dios era el primer autor de aquel bien y que se había servido de la criatura para dármelo. Entonces mi corazón se unía más a Dios en vez de apegarse a la criatura. Si recibía mortificaciones, debía mirarlas, a las criaturas, como instrumentos en las manos de Dios para mi santificación. Por esto mi corazón no quedaba resentido con mi prójimo. No se trata de echarle la culpa a Dios de los males que nos llegan de los demás, no. Pero Dios, para que no odiemos, nos dice, piensa que aunque yo no quiero ese mal, y la persona lo hace libremente, sin embargo yo lo aprovecho para hacerte un bien. Y véeme a mí haciéndote un bien a través de eso. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y dice Luisa, por esto mi corazón no quedaba resentido con mi prójimo. Por este modo sucedía que yo miraba a las criaturas todas en Dios. Por cualquier falta que viera en ellas, jamás les perdía la estima. Ay, no es que fulanito y fulanita son así, así. Si se burlaban de mí, me sentía obligada con ellas, obligada en el sentido, como se dice en portugués, obrigado, es decir, obligado a darte gracias, pensando que me hacían hacer nuevas adquisiciones para mi alma. Si me alababan, recibía con desprecio estas alabanzas diciendo, hoy esto, mañana pueden odiarme, pensando en su inconstancia. En suma, mi corazón adquirió una libertad que yo misma no sé explicar. Ver a Dios. Y dice, no despreciéis a nadie, aunque sea de otra raza. Vosotros estáis viendo que cuando Dios atrae así un alma, aunque sea de un pagano, la transforma de modo que puede superar a muchos del pueblo elegido con su recto proceder. Me voy. Recordad siempre estas palabras que os acabo de decir y las que os he dicho en otras ocasiones. Pedro, que está listo, toma el remo y la barca se separa de la ribera. 2 más la siguen. En el lago, dice que ya está oscureciéndose, así que solamente se ve un poquito de luz de reflejo del cielo. Y dice, maestro, ¿ese hombre se curará o no? No entendí nada. Pregunta Pedro, sin dejar el timón después de pasados unos minutos. ¿Entonces qué? Ya no supe. Pedro es la cosa más simpática que haya. ¿Se curará o no? No entendí nada. Jesús no le responde. Pedro hace señal a Juan, que está sentado en el fondo de la barca a los pies del maestro, y tiene reclinada su cabeza en las rodillas de Jesús. Juan era, si de por sí todos son criaturas de Jesús, pues Juan por la edad, Juan de 20, Jesús de 30, lo veía como su hijo, aún humanamente, pues. Y entonces Juan hace la misma pregunta en voz baja. En el Evangelio también vemos a Pedro diciéndole a Juan que le pregunte. A ti sí te hace caso. Entonces lo pregunta y Jesús, no se curará. No se curará. ¿Por qué, Señor? Yo pensaba, por lo que oí, que se curaría para que pudiese expiar. No, Juan, de nuevo volvería a pecar, porque es un espíritu débil. De nuevo volvería a pecar.
Juan vuelve a apoyar su cabeza contra sus rodillas y dice: pero podrías hacerlo fuerte. Y parece como si le dijera con dulzura un reproche. Pero podrías hacerlo fuerte. Quienes se van, les recomiendo buscar la plática y escuchar lo que sigue, porque es muy, muy importante. Jesús sonríe mientras con sus dedos toca la cabellera de su discípulo amado y, levantando la voz de modo que todos lo oigan, da la última lección del día. En verdad os digo que aún en el dispensar alguna gracia, es menester tener en cuenta si es oportuno dispensarla o no. No siempre la vida es un bien. No siempre lo es la prosperidad. No siempre lo es un hijo. No siempre, ni siquiera, la elección es un don. Es decir, el ser elegidos, como a ser apóstol, a ser religioso, a ser sacerdote. No siempre la elección es un don, un bien. Lo que decíamos hace rato, depende de la voluntad de la criatura que lo recibe. El don lo es siempre que cuando quien lo reciba sepa hacer buen uso de él y lo emplee para santificarse. ¿Qué tipo de dones? Todos, materiales, espirituales, la salud, las relaciones con personas, todos. Depende de si se le usa para santificarse. Y dice: pero cuando con la salud, la prosperidad, los afectos, el ser mensajero, se causa ruina en el propio corazón, entonces sería mejor no haberlo recibido, ese don. Y algunas veces Dios concede un don que mayor no podría conceder, y es el de no dar lo que los hombres querrían o piensan que sería justo tenerlo como algo bueno. ¿Cuál es uno de los mayores dones, dice Jesús? El de no dar lo que el hombre querría. Y eso se entiende muy fácil humanamente. Cuando se le da al niño todo lo que pide, porque, ay no, yo no soporto que lloren por esto, por aquello. Eso no es amor. El amor requiere ser capaz de sufrir al ver que la persona que quiere sufre porque no recibe lo que quiere. Y sufrir por no dárselo, porque no le hará bien. El no dar. El padre de familia o el médico prudente conocen las cosas que pueden dar a los hijos o a los enfermos para que se curen o para que no se enfermen. De igual modo, Dios sabe lo que debe dar para el bien del alma. Y entonces dice el otro: entonces ese hombre va a morir. Pobre hogar. Con niños, muchos niños tienen. Y dice Jesús: ¿acaso sería más dichosa esa casa, ese hogar, si viviese en ella un réprobo? ¿Sería acaso el más feliz si continuase viviendo para pecar? En verdad os digo que la muerte es un don cuando sirve para no pecar más. Y acoge en su dulce beleño al hombre mientras está reconciliado con su Señor. Llegan a la otra barca y se acaba. Qué distintos son los pensamientos de Dios de los del hombre. Como he dicho otras veces, no hagamos el ridículo de preguntarle a Dios por qué, sino confiemos en su bondad y dispongámonos a recibir lo que Él sabe que nos puede hacer bien y a utilizar bien
lo que nos ha dado. Me vienen a la mente los flagelos y dentro de la explicación del sufrimiento de Jesús. No es tanto la pérdida humana y material, sino que Él sufre porque la gente, las almas no comprenden. Sí, benditos los castigos que Dios permite cuando sirven para hacer al hombre reentrar en su interior, pedir perdón y aunque sea en el último momento salvarse. Entonces, quedémonos con la pregunta que Jesús le hizo a la mujer: ¿qué prefieres? ¿Que lo cure y que siga viviendo para pecar y pecar, burlándose de Dios y merecer el infierno? ¿O que lo convierta, lo perdone y para que no peque más, dejarlo morir? En este caso se le encontrará en el cielo a ese ser querido. En el otro, por aferrarte a tenerle cerca unos cuantos años, lo perderás eternamente. Seguramente tendrá que ir al purgatorio. Sí, pero entrar al purgatorio es la certeza de que llegarás al cielo. Sí. Sí, las almas del purgatorio dicen que ellos no quieren volver, porque estando en el purgatorio saben que ya no se van a condenar, que ya no van a pecar más. Ese es uno de los gozos del purgatorio, el saber que ya no puedes pecar. También ya no puedes hacer nuevos actos de amor, pero ya no puedes pecar. Sí, Luisa iba al purgatorio seguido. Y la otra cosa más importante que debemos tener en cuenta es la constancia. Entonces, en el volumen 4, el 30 de marzo de 1901, Luisa se siente como en tedio y cansancio de su pobre estado, de su situación. Y Jesús le dice: hija mía, en cuanto te retiras de mi querer, así empiezas a vivir de ti misma. En cambio, si te estás fija en mi voluntad, vivirás siempre de mí mismo, muriendo del todo a ti misma. Hija mía, ten paciencia, resígnate en todo a mi voluntad, y no por poco, sino siempre, siempre, porque sólo la perseverancia en el bien es lo que hace conocer si el alma es verdaderamente virtuosa. Sólo ella es la que une todas las virtudes. Se puede decir que sólo la perseverancia une perpetuamente a Dios y al alma, virtudes y gracias, y como cadena se pone alrededor, y atando todo junto, forma el nudo segurísimo de la salvación. Pero donde no hay perseverancia, hay mucho que temer. Y en el volumen 6, el 11 de abril de 1905, dice Jesús: cierto que la cosa que más me agrada del alma es la perseverancia, porque la perseverancia es sello de la vida eterna y desarrollo de la vida divina. Es decir, quien persevera tiene segura la salvación. Y lo dice en el Evangelio: el que persevera hasta el fin se salvará. Pero aquí añade que además es desarrollo de la vida divina, que debemos comenzar aquí en la tierra, viviendo en la divina voluntad. Y continúa Jesús: porque así como Dios es siempre antiguo y siempre nuevo e inmutable, así el alma con la perseverancia, con haberla practicado siempre, es antigua, y con la actitud de hacerla, es siempre nueva. Y cada vez que la hace se renueva en Dios, quedando en Él inmutable y sin darse cuenta. Y como con la perseverancia hace adquisición continua de la vida divina en sí misma, adquisición continua de la vida divina en sí misma, con la perseverancia, dice, adquiriendo a Dios, sella la vida eterna. ¿Puede haber sello más seguro que Dios mismo? Bueno, Jesús, quiero decirte junto con Luisa
Oh Señor, no permitas que sea inconstante en el amor. Pero ya sé que eso no depende solo de ti, sino depende de que yo no te estorbe. Así que siempre quiero decirte, ten mi voluntad. Yo me empeño en dejar tu voluntad obrar y en conocerla para no querer otra cosa, sino el don de tu querer divino a cada instante. Adoramos tu sabiduría, tu justicia, por lo que permites y por lo que no permites. Y nos unimos en querer y hacer contigo lo que quieres y haces. En la voluntad de Dios,